Bien, mis amados, vamos a finalizar esta poderosa enseñanza acerca del espíritu humano con la última división, la última facultad, la última parte del espíritu humano, y es la comunión. Dijimos que la primera parte era la conciencia o voz interior, la segunda, la intuición o enseñanza, y la tercera facultad, función, área, parte, división del espíritu humano es la comunión o adoración. Pues déjame decirte que esta función o esta facultad es la parte de nuestro espíritu humano que está totalmente en unión de vida con Dios, está unido a Dios. Es la facultad o la función del Espíritu Santo que nos comunica con Dios. Comunión o adoración. Es aquí en esta facultad donde se escucha con claridad la voz de Dios. Y es aquí en esta función donde se manifiesta esa gloriosa intimidad, esa comunión, esa unión de vida, como hemos dicho, con el Espíritu Santo. Aquí en esta función o en esta facultad es donde vienen muchas visiones y revelaciones del Espíritu Santo de Dios. Es aquí en esta facultad donde Dios se manifiesta en forma visible a aquellos que le aman y a aquellos que han desarrollado una vida en el Espíritu. ¿Se da cuenta de la importancia cuando la palabra dice: no andéis en la carne, sino andéis en el Espíritu? Porque cuando tú desarrollas una vida en el Espíritu, aquí en esta facultad, Dios se va a manifestar a tu vida de forma visible. Ahora, algo más profundo acerca de la comunión es que la parte central del cuerpo espiritual se llama comunión o adoración. Y es donde se establece el lugar santísimo de nuestro templo. La Biblia dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y el lugar donde se establece, el lugar santísimo, aquí es a través de la comunión. Cuando una persona no ha venido a Cristo, esta parte, el lugar santísimo, permanece en tinieblas y, como podríamos decir, muerta. Esta parte está totalmente muerta. Así que también la comunión es importante, porque la comunión con Dios tiene íntima relación con la adoración. Y recuerda que la Biblia dice que el Señor anda buscando verdaderos adoradores. Por eso quiero decirte que si no hay una perfecta comunión con el Señor, la adoración nunca será auténtica. ¿Por qué? Porque la función o la facultad de adoración se encuentra en nuestro espíritu, en esta facultad, comunión o adoración. El Señor Jesús le dijo a la samaritana: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Verdad que dice así? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que ¿qué? Que le adoren. ¿Se da cuenta de la importancia? Juan 4, 23, 24. Todo lo que tú y yo heredamos de Adán, todo lo externo en este momento estorba en nuestra vida. Pero hoy, en este momento, Dios ha venido a morar en nuestro espíritu a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y es en ese lugar, en el lugar santísimo, donde debe estar todo lo que tú y yo somos, todo lo que tú y yo tenemos y todo lo que tú y yo hacemos en nuestra condición de nuevas criaturas. Tú y yo somos nueva criatura en Cristo. Todo se lo hemos
debido entregar absolutamente todo al Señor el día que el Señor vino a morar en nosotros. El día que vino a hacer habitación en nosotros. Porque si algo no emana del Espíritu, sino de nosotros mismos, ¿sabes cómo se llama eso? Vanidad. Y te voy a decir algo, al Espíritu Santo y al espíritu humano no le interesa exhibirse, pero a la carne sí. Esto es lo que le gusta a la carne, la exhibición. Por eso lo del espíritu es auténtico. Lo del espíritu humano es totalmente genuino, auténtico, real. Lo del alma es carnal, engañoso. Efesios capítulo 6. Allí podemos ver que cuando se trata sobre las 6 partes de la armadura de Dios, puede considerarse que el verso 18, puedes buscarlo, trata de la 7ª parte de la misma, es decir, la oración, que es la forma de recibir la armadura, pero que sea oración en un espíritu regenerado, renacido y recreado. ¿Se da cuenta? Por eso orar en el Espíritu, tener comunión con Dios, tiene que ver mucho con esta función. Y esto es asunto de nuestro espíritu, no es asunto de nuestra alma, no es asunto de nuestra carne, es asunto de nuestro espíritu. Porque ahora a través de esta función el espíritu humano tiene contacto directo con Dios, llega a regocijarse en Dios y a tener una auténtica adoración. ¿Se da cuenta? Mira, mi amado, los religiosos, iniciando por el judaísmo, han reducido el culto a Dios a formalismos, a ceremonias externas, asuntos que han invadido el corazón mismo del cristiano. Recuerda, la última facultad del espíritu humano, comunión o adoración. Pero ¿qué es la adoración? Porque Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo quiero decirte algo bien profundo acerca de la adoración. Y es que la adoración no consiste en que tú y yo cumplamos ciertos rituales religiosos inventados ¿por quién? Por los hombres. Ni siquiera el que se adhiere, el que se pega religiosamente a la letra de la ley, está adorando a Dios. Olvídese de eso. Dios está totalmente aburrido y aborrece que hagamos una falsa inclinación hasta el suelo. Pero nuestro corazón no es recto delante de Dios. Entonces vamos a la congregación, nos tiramos en el suelo, nos inclinamos, pero nuestro corazón no es recto delante de Dios. Por eso la adoración que no se haga en espíritu y en verdad no es adoración. Y la Biblia dice que Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mira, mi hermano, uno puede, en cierta forma, inclinarse a confundir la adoración en el espíritu con nuestros propios impulsos, con nuestros propios gustos, con nuestros propios sentimientos, aún más con aquello que nos agrada, con aquello que nos parece hermoso, lindo, precioso. Pero la verdadera y sincera adoración solo se logra y se puede lograr cuando nos allegamos a Dios como en santidad por medio de Cristo. La Biblia dice, y te lo recuerdo y te lo repito, el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren desde lo más íntimo de su ser, en su espíritu, sin hipocresía, sin fingimiento. ¿Será que los verdaderos adoradores
hoy en día abundan en la iglesia de Cristo? ¿O hay una cantidad de hipócritas fingiendo ser verdaderos adoradores, pero su corazón está lejos de Dios? Porque si un corazón, y el corazón de un creyente está corrompido, antes de que pueda adorar en espíritu y en verdad, es necesario que la sangre de Cristo lo limpie ese santuario. Porque adorar a Dios es tener contacto directo con Él. Es tener unión de vida íntima con Él. Pero si hay pecado en nuestra vida, el pecado rompe nuestra intimidad, nuestra unión con Dios. Por eso, para tener una buena comunión con Dios, se hace necesario tener una buena conciencia, una conciencia limpia y una conciencia pura. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que para ver el reino de Dios, y se refería a un reino espiritual, y entrar en el reino y tener comunicación con lo espiritual, hay que nacer de nuevo ¿en qué? En el Espíritu. Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Una vez nacimos en la carne. Sí, aquella vez cuando tú y yo nacimos, ¿de quién? De nuestros padres. Y nacimos de nuestros padres para poder entrar a participar de un mundo material y poder así comunicarnos con los demás seres humanos. Y quizás con la creación a través de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestras decisiones que tiene que ver con la voluntad y de las emociones que tiene que ver con nuestros sentimientos. Ahora, antes de que tú y yo fuéramos regenerados, renacidos, recreados, ¿sabes qué éramos tú y yo? Solo éramos carne. Solo apta para participar esta carne en un mundo material. Pero esta carne no tiene los medios adecuados para poder comunicarnos con el mundo espiritual. Mira, por muy sofisticados, nobles, morales, religiosos que tú y yo aparentemos ser, nunca vamos a poder comunicarnos con el mundo espiritual. Y la razón es pero muy sencilla. Siendo Dios espíritu, nuestra carne lógicamente no está habilitada, está inhabilitada para conocerlo. Y a menos que nuestro espíritu reciba la naturaleza de Dios y reciba la vida de Dios y tenga vida, la vida increada, nunca lo vamos a poder lograr. Porque en la mera carne, podemos asociarnos con los hombres, pero no con Dios. Y mucho menos podemos tener comunión con Dios. Tenemos relación con los hombres, pero en la carne. En el espíritu, si está muerto, si no hay un alineamiento con la palabra de Dios, si no hay una comunión o adoración perfecta, no vamos a tener comunión con Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer para conocer a Dios y conocer las cosas relacionadas con Dios? Para poder conocer a Dios y para poder conocer las cosas que están relacionadas con Dios, es necesario que Dios nos las revele por su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, te tengo buenas noticias, mora dentro de nuestro espíritu humano. Así que ya como creyentes podemos conocerlo a Él y no tratar como lo estamos haciendo a través de nuestra ignorancia, de conocerlo por medio de nuestra mente humana que hace parte de nuestra alma, lo cual es imposible. Al respecto leemos en 1 Corintios 2, 10, 12. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe
las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que el Espíritu Santo es el único que nos puede revelar las cosas de Dios. Y sabes que lo hace por la intuición de nuestro espíritu. Jamás tiene que ver por la inteligencia de tu cerebro, jamás. De allí se puede comprender el porqué de toda su creación. Dios tiene especial predilección por el espíritu del hombre. Por eso, si el espíritu del hombre no es regenerado, no puede tener comunión con Dios. Algunos podrían preguntarme, ¿por qué todo creyente no tiene perfecta comunión con el Señor? Hay que tener en cuenta que aún después de nuestra salvación y de nuestra regeneración espiritual, nos seguimos enfrentando con nuestras tentaciones. Las tentaciones vuelven. Y es a través de nuestra libre voluntad que podemos manejar nuestros asuntos descuidadamente y no darle la debida atención a la vida del Espíritu y a su intuición. Solo a través del Espíritu podemos saber las cosas que Dios nos ha concedido, no por medio de otro hermano, no por medio de otra hermana o de las facultades naturales de nuestra alma. Así que, revitalizado el espíritu del hombre, se perfecciona la intuición y la comunión con Dios, se ligan, se asocian. Y es así como ahora empezamos a entrar en el terreno de la verdadera adoración en el espíritu. Porque cuando somos aún niños espirituales, ¿sabes qué pasa? Que nuestros propios sentimientos hacen borrosa y confusa la voz de la intuición. Por eso es necesario el crecimiento, porque el crecimiento y la madurez espiritual son importantes para poder conocer la voluntad de Dios en una época en que la iglesia realmente necesita gente que tenga una perfecta comunión con el Señor. Y hoy en día hay muchos predicadores que andan divulgando una extraña teología carnal de comodidad material y abandono total de las cosas espirituales. Tengamos en cuenta, mi amado hermano, que las batallas espirituales están a la vista y no la podemos librar siguiendo nuestra propia directriz carnal, pues nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra entes y situaciones espirituales. Así que madurar es conocer al Señor, sus propósitos y sus intenciones. Y no lo podemos conocer si no tenemos revelación en nuestro espíritu. Si en el curso de nuestra vida cristiana o vida en Cristo anteponemos nuestros propios sentimientos y nuestros propios razonamientos y buscamos más nuestra propia comodidad, estamos perdidos. ¿Se da cuenta? Tú puedes tener muchos años de ser creyente, haber estudiado teología, haber predicado por espacio de muchos años. Puedes tener mucha voluntad de hacer las cosas, habilidad para enseñar, pero puede que hayas usado todo el tiempo tu propia elocuencia, tus propios métodos, tus propios esquemas y tu propia sabiduría humana. Y toda esa inteligencia y recursos humanos no te han servido sino apenas para entender las cosas de Dios, no para conocerlas y mucho menos para transmitirlas. Porque las cosas de Dios se reciben por el Espíritu y hay que interpretarlas, explicarlas, combinarlas, asociarlas y juntarlas con las palabras que enseña el Espíritu. Cuando recibes luz de Dios, la revelación del Espíritu a tu espíritu, entonces es cuando tú puedes enseñar las mismas cosas que Dios te ha enseñado. Pero ahora viendo en tu interior revelación, en tu espíritu, lo haces con una claridad y con una profundidad que antes tú no tenías.
Y los que te escuchan así lo van a percibir, porque ahora tú lo vas a estar haciendo con palabras espirituales, con el lenguaje del espíritu para conseguir ¿qué? Objetivos espirituales. Porque si no es con el lenguaje del espíritu, no hay vida. El espíritu tiene su propia terminología, su expresión peculiar. Hay que ser eficaces en la predicación. Y esta eficacia, efectividad depende de la madurez espiritual de los oyentes. Por eso hay que ir a veces acomodando las enseñanzas de acuerdo con lo que hemos podido asimilar espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo, y termino con esto, 1 Corintios 3, 1, 2, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no son capaces, ni son capaces todavía. Tengamos en cuenta que aunque todos los cristianos han sido regenerados, no todos son espirituales. Y sus facultades espirituales de conciencia, intuición y comunión no están desarrolladas y no están ejerciendo la función para lo cual Dios los regeneró. Esos hermanos son comparados con los niños. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por la finalización de esta enseñanza acerca del espíritu humano y acerca del alma. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos toda la gloria, toda la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, hasta este punto yo ahora estuve con ustedes, Marco Antonio Álvarez, que te invita para el día de mañana a un nuevo entrenamiento. Bye, bye.